Bueno, y diversas reacciones ha generado el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que busca disminuir los requisitos para los candidatos independientes que puedan postular al Congreso. Tantos sectores del oficialismo como de la oposición acusan que se trata de una manera de reducir a los partidos políticos. Queremos hablar más de este y otros temas, por cierto, con la diputada del PPD, Andrea Parra. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Bueno, ¿no le parece a usted en esta iniciativa que han propuesto en las últimas horas, o lo han concretado más bien ahí en el Congreso desde el Frente Amplio y el Partido Comunista? Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente. Esta es una iniciativa que nace, ¿no es cierto?, desde candidaturas presidenciales que pretenden, ¿no es cierto?, hacerle guiño a algunas listas de independientes para que se sumen a sus campañas. No tiene ningún sustento teórico, hay muy poco análisis respecto de lo que se está planteando, porque además usted sabe, Fresia, que estamos a puertas de partir con el proceso constituyente, donde probablemente el sistema político chileno va a sufrir cambios radicales. A nadie, yo creo que a esta altura del partido le queda duda que vamos a terminar con el sistema hiperpresidencialista que tenemos y que probablemente vamos a pasar a un sistema parlamentario o semiparlamentario, donde en el mundo se requiere, para que esto se sustenten, partidos políticos fuertes. Ahora, respecto a este cambio profundo en la política, eso se manifiesta, se ha manifestado también en esta composición de la constituyente por una parte. ¿Cómo cree usted entonces que se puede ir reflejando en el Congreso? Bueno, lo que ocurre es que la constituyente es una cosa distinta, ¿no es cierto?, a organismos permanentes. La constituyente es un organismo temporal que tiene un objetivo y que evidentemente todos estuvimos dispuestos y disponibles para, y además con la premura del tiempo, para dar la posibilidad de que efectivamente la ciudadanía completa se expresara ahí. Distinto es cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de organismos permanentes. En los organismos permanentes, ¿no es cierto?, hemos aprendido, y hemos a veces aprendido con dureza, de que la política tiene que ser regulada, tiene que tener financiamiento público, tiene que expresar ideas y estas conocidas por la ciudadanía. Y eso lo garantiza un sistema de partidos políticos fuerte. Ahora, distinto es, y en eso yo creo que vamos a coincidir, Fresia, es que hoy día los partidos políticos actuales estén en crisis, que muchas de sus prácticas internas no sean las prácticas que todos aspiramos en una sociedad democrática. Pero por eso entonces lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo la democracia, avanzar hacia reorganización de los partidos políticos. Algunos se sostendrán, otros morirán, otros nuevos aparecerán, pero siempre la democracia se funda en lo colectivo y no en miradas individuales. Pero sí, aquí hay una inflexión o un quiebre o un cambio que va a estar marcado, ¿cree usted, por el cambio o la reorganización o incluso refundación de los partidos políticos? Porque desde su partido incluso han dicho que quizás ha cumplido una etapa en un partido que nació instrumentalmente, sobre todo de vuelta a la democracia. ¿Qué pasa en particular con el suyo? Bueno, yo quiero decirle que nosotros estamos en una crisis muy profunda. Hay un dolor y hay una vergüenza por lo que ocurrió en el año 2011 y respecto, ¿no es cierto?, de esas más de 50 millones de pesos que recibió el PPD en su minuto de manera poco clara de parte de Soquimich. Quiero decir también, para ser justo, Fresia, que hemos sido el partido que menos dinero recibió de Soquimich, ¿ya? Sin embargo, quedamos marcados por aquello. Eso no nos hace menos culpables ni menos responsables. Y hay una conciencia muy profunda al interior del PPD de que precisamente tenemos que ir en el sentido de fortalecer la democracia, en transparentar los recursos, en que no podemos seguir en el camino, ¿no es cierto?, de aceptar, como se aceptó en aquel entonces, recursos que a muchos nos parecían inmorales. Pero también es cierto que no es posible aceptar que otros partidos, afiebrados por las elecciones del 15 y 16 de noviembre, sientan, ¿no es cierto?, se sientan y se coloquen en el podium de los impolutos, que dividan a este país en buenos y malos y que tomen y que tengan la osadía, además, de hablar de un partido que está compuesto por miles de hombres y mujeres honestos, diciendo, ¿no es cierto?, que somos el partido de Soquimich. Eso me parece que es cruzar una línea
que ¿A quién no se refiere, corresponde, diputada? y por lo tanto me refiero particularmente al PC y al Frente Amplio. Creo que ellos han tenido una mirada y una política de vetos que es bien inaceptable. Hemos visto, ¿no es cierto?, también la suerte de declaraciones posteriores, donde cada vez cambian la historia respecto de lo que pasó en las negociaciones y tenemos historias distintas. Lo cierto es que el PPD jamás va a ser, no es su línea ser excluyente, que sabemos que tenemos una crisis, que nos vamos a reconstruir, que si es necesario que transitemos, ¿no es cierto?, a otros espacios, lo haremos, pero eso es una decisión del PPD y que existe una conciencia muy profunda de que tenemos que responder a las demandas ciudadanas con transparencia, con conexión ciudadana y con mucha fuerza. Vamos a otro tema, a propósito que usted es una de las impulsoras del voto obligatorio otra vez en nuestro país. Esto se votó hoy día ahí en la Cámara. ¿Cuál podría ser la motivación, diputada, distinta a que ahora eso motive a que más personas voten respecto a las últimas elecciones, que cada vez vamos bajando en cantidad de personas que acuden a las urnas? Mire, yo estoy convencida, Fresia, de que uno de los peores errores en la historia política fue precisamente años atrás, en otras circunstancias y con otro parlamento, haber avanzado hacia el voto voluntario. Yo creo que a usted y a mí nos queda súper claro que el voto tiene un poder de remover cualquier institucionalidad, cualquier mirada al interior del país. Eso nos ha quedado claro en las últimas votaciones, pero lo que no puede ocurrir es también lo que pasó en las últimas elecciones, que solamente 4 de cada 10 personas votaron. El voto no solo es un derecho, también es un deber, porque todos, y vuelvo a repetir lo que he dicho, la democracia se funda en lo colectivo, y lo colectivo significa derechos, pero también significa deberes, y por eso creo yo que es tan importante que volvamos al voto obligatorio. Hoy creo que las condiciones son distintas. Yo he conversado, hace semanas vengo conversando con las distintas bancadas, no solo de oposición, sino que también de Chile Vamos, y creo hoy día que existe el convencimiento profundo de que tenemos que evolucionar, aprender las lecciones del pasado y construir una democracia fuerte, y para eso se necesita voto obligatorio. Eso, pero a lo mejor es un tema de forma, porque en el fondo muchos dicen que el tema del voto voluntario es por falta de educación cívica, quizás ya en el colegio incluso. Hay una educación que no se ha profundizado lo suficiente quizás. Entonces, más allá de forma, porque ahí por eso yo le pregunto, ¿por qué eso podría motivar a más personas a ir a inscribirse para que después su voto sea obligatorio, por una parte? Y lo otro es que ¿cómo se hacen estos cambios profundos en la educación? Bueno, yo creo que los contextos son distintos. Lo que usted señala es precisamente la tesis que sostuvieron aquellos en su minuto que fueron promotores del voto voluntario, y que la verdad es que en el transcurso de la historia, desde esa época, hemos visto que sí puede ser una tesis, pero que en la práctica lo único que hace es deteriorar la democracia. No es posible que unos pocos determinen siempre el destino del país. Y sin duda que también tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, en educación cívica. Aquí se tramitó, ¿no es cierto?, una ley. Yo la verdad que no tengo claro aún por qué esto no está implementado, pero sí siento también que el contexto político de hoy día es muy distinto. Nosotros estamos en un proceso constituyente post estallido social, y hoy día la participación ciudadana es un elemento muy importante. Eso, y le iba a preguntar ya para terminar, diputada, que como el contexto es distinto, también las voluntades en distintos sectores está para caminar hacia el voto obligatorio, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Hoy día las bancadas de Chile Vamos se han abierto, probablemente vamos a tener votos a favor y votos en contra. Yo espero que la oposición completa, ¿no es cierto?, avance hacia el voto obligatorio. No me gustaría encontrarme con alguna sorpresa. He tratado de averiguar hoy día en la mañana en qué postura están algunas bancadas que yo esperaba que estuvieran a favor, y entiendo, ¿no es cierto?, que hay al menos una postura poco clara del Partido Comunista. Me parecería extraño que quienes más defienden la democracia se resten de algo tan importante como volver a tener derechos y deberes y hacer que la ciudadanía participe completa de la construcción de un país distinto. Bien, diputada, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día.